momento tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Si nosotros estamos aquí y no tenemos fe, no estamos agradando al Señor. Y la palabra del Señor dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que nosotros hacemos sin fe, sin creer, se constituye como pecado. Y la palabra del Señor dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra que por la fe hubo muchos hombres que nos dejan el legado de la fe. La fe es la certeza, dice la palabra, de lo que esperamos. Y estamos convencidos aun cuando no lo estamos viendo. Por eso nosotros estamos en este lugar, amados. Hay mucha gente en el mundo secular que no cree en el Evangelio, que no cree en la palabra. Algunos no creen porque no ven, como le pasó en algún momento a el discípulo. ¿Cómo se llama el discípulo que no creía? ¿Cómo? Tomás. ¿Qué le dijo Tomás a Jesús? Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, los discípulos estaban hablando de lo que había sucedido. Pero Tomás, cuando se le presentó el maestro, le dijo: hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, no creo que resucitaste. ¿Habrá cristianos así? Timoteo era un discípulo de Jesús, un hombre que había caminado con Jesús todo el trasegar de Jesús mientras estaba en vida. A Timoteo Jesús le había hablado de la palabra. Perdón, Tomás, corríjanme si me equivoco. A Tomás, era un discípulo. Tomás había caminado con Jesús, estaba con los discípulos allí, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Pero cuando murió Jesús, el Señor Jesús, y resucitó, Tomás no podía creerlo. Habrá cristianos en este tiempo que leen la palabra, que vienen a la iglesia, que escuchan de Dios, pero aún hay dudas en su corazón. Hay dudas en nosotros. Hay dudas si Dios vendrá pronto, si es real que el Señor levanta muertos, si es real que Dios hace milagros, si es real que Dios puede hacer cosas que aunque a nuestros ojos parecen imposibles, es posible para Dios. Dice la palabra que es necesario que todo aquel que se acerca crea. Y si nosotros estamos aquí, debemos tener fe. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios hoy no experimenta tantos milagros? No ve la gloria de Dios por falta de fe. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decir a ese monte que está allá: échate al mar, y él lo haría. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. El Señor no nos pide mucha fe, no nos pide fe como una naranja, como una manzana, como un grano. Yo no sé cuánto conocen el grano de mostaza, pero así de pequeña pide el Señor nuestra fe. Porque la Biblia dice que la fe mueve montañas. Hay montañas que están frente a nosotros. Hay circunstancias que está atravesando el pueblo de Dios en estos tiempos. Hay situaciones que solo dependen, solo necesitan un grano de fe, un poquito de fe, para el Señor mover su mano de poder. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, camino ahí en el mar, al frente del mar, ¿qué necesitaba Moisés para que pasaran el mar en seco? Necesitaba accionar en la palabra que Dios le había dado, pero creyéndola. Cuando ellos se sintieron afligidos, amedrentados por sus enemigos, dice que Moisés clamó al Señor. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara. Él tenía la herramienta, él la tenía en sus manos, pero solo necesitaba extenderla para que el mar se abriera en dos. Dios ya le había dado la herramienta con la cual hablarle al mar. Amados hermanos, y hoy el Señor nos ha dado a nosotros una herramienta poderosa como es la fe. Dice la palabra del Señor que por la fe el no fue traspuesto, es decir, el no se lo llevó Dios. Había tal magnitud de fe
Señor que no necesitó ver la muerte porque Dios se lo llevó. Lo levantó y se lo llevó. Y la fe trae obediencia, amado hermano. Cuando el Señor llama a Abraham y le dice, trae a tu hijo y sube a la montaña. Ya Abraham, Dios le había dado ese hijo, porque recuerde que Abraham no podía tener hijos con Sara. Sara tenía 90 años y no habían tenido hijos. Y Dios le dice, sube a la montaña. ¿Qué hacía que Abraham caminara confiado? ¿Qué hacía que Abraham caminara ciego a lo que Dios le enviaba a hacer? La confianza, la fe que tenía en el Señor. Habían quizás en su mente rondaban pensamientos cuando Dios le dice, pon a tu hijo y sacrifícalo. Y era lo único que Abraham en ese momento veía y tenía. Y el Señor le dice, y Abraham le dice, Señor, y el cordero. Pero él estaba siguiendo lo que el Señor le venía a decir. Amados hermanos, y dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay